Buenas tardes, hermanos. Saludamos a todos los hermanos que se disponen a escuchar esta enseñanza en directo, a los que nos escucharán más tarde y a todos los que nos van escuchando a través de la semana. Es mi deseo, como siempre, que todas las cosas estén yendo bien en sus vidas. Y hoy les pregunto, ¿estás pasando por una prueba? La Biblia nos enseña en Santiago 1, del 2 al 3. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia. En su libro El caso de la fe, el autor cristiano Lee, quien había sido ateo declarado, cuenta cómo su amigo José soportó una trágica muerte de su pequeña hija en un accidente que ocurrió frente de su casa. La desesperación inicial de este hombre era tan grande que tuvo que pedir a Dios que lo ayudara a respirar, a comer y a funcionar al nivel más elemental. El dolor emocional lo había paralizado, pero sentía cada vez más la presencia, la gracia, el amor y el consuelo de Dios. Y con el tiempo sus heridas comenzaron a sanar. Después de haber experimentado a Dios en su más crítica necesidad, José emergió de esta crisis como una persona cambiada y dejó su trabajo secular para irse a servirle al Señor. Gracias a su sufrimiento que él nunca hubiera elegido, que fue horriblemente doloroso y que hizo añicos su vida en ese tiempo, José ha consagrado el resto de su vida a llevar la compasión divina a otros que están solos en su desesperación. Solos, y con esta autoridad proclama este testimonio. Yo he experimentado la bondad de Dios a través del profundo dolor y ningún escéptico puede contradecir eso. El Dios negado por el escéptico es el mismo Dios que sostuvo nuestras manos en los días de oscuridad, el que fortaleció nuestro matrimonio, el que profundizó nuestra fe, el que nos dio 2 hijas más y el que infundió a nuestras vidas un nuevo propósito para que podamos bendecir a otros. Al igual que Dios transformó el terrible dolor y sufrimiento de José en bendiciones para él y para los que lo rodeaban, puede también usar cualquier prueba en la que te encuentres para bendecirte a ti y a tu familia, si tú le permites que Él obre en tu vida. Cuando el apóstol Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, nos está exhortando a que aún en medio de una prueba sintamos gozo, porque Dios puede usarla para fortalecer nuestra fe y llevar a cabo sus planes en nosotros, los cuales siempre son buenos. Como dice Jeremías, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. El único requisito es creer lo que dice la palabra de Dios, es decir, tener fe. La prueba de vuestra fe produce paciencia, continúa diciendo el pasaje de hoy. La palabra griega usada en el original para definir paciencia significa persistencia firme. Por medio de esta paciencia, de esta persistencia firme, que se crea en nosotros las pruebas, se llevará a cabo la obra de Dios en nuestras vidas a través de esas pruebas, la cual tiene como fin hacernos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todas las cosas que suceden en la vida de aquellos que aman a Dios, aún las pruebas más duras, resultarán en beneficio y ayudarán a llevar a cabo el propósito de Dios en sus vidas. Si en estos momentos te encuentras en medio de una prueba, en lugar de preguntarte ¿por qué, Dios mío?, trata de preguntar ¿para qué, Dios mío? Confía en que Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Quizás para creer esto en tu corazón sea necesario que pases por una prueba. Por eso vamos a orar en esta tarde. Señor, Padre Santo, te rogamos, Señor, que nos ayudes a salir adelante en todas y cada una de las pruebas, que seas tú sustentando siempre a mi familia, a las familias que nos rodean, a los hermanos en Cristo Jesús, Padre Celestial, porque sabemos que tú eres el único que puede lograr esos propósitos. Los dejo en compañía, como siempre, de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Amén, muy buenas tardes a todos, hermanos.
la gracia y el poder de Dios siempre permanezcan en ustedes. Damos gracias a Dios por todas las cosas. Damos gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas. Damos gracias a Dios porque Él es fiel y justo. Damos gracias a Dios porque Él nos ha escogido en Jesucristo. Y damos gracias a Dios porque nuestras vidas están escondidas en Cristo, en Dios. Amén. Esto es lo importante saber, hermano, y esto es lo que nos debería a nosotros sostener cada día. Estas verdades de Dios deberían ser nuestro principio y nuestro fin de día. Todo el tiempo debería estar permanentemente esta verdad de Dios, porque es lo que Él quiere que nosotros entendamos y quiere que es lo que y Él quiere que nosotros conozcamos de primera mano. Es decir, por la aplicación de su palabra en nuestro pensamiento, esto produce una fe cada vez más sólida, produce un acercamiento a Dios cada vez más íntimo y por consiguiente, pues realmente hay seguridad, hay paz, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las pruebas, como lo que acabamos de escuchar del testimonio de este hombre que perdió a su hijo. Y deberíamos entonces también sorprendernos cada vez más con la verdad de Dios para nuestras vidas. Romper ese formato religioso que existe en nosotros, que nos lleva como a conducirnos de una manera en que nosotros tenemos que luchar para que Dios nos ame, que tenemos que ser perfectos para que Dios nos ame, que no nos podemos equivocar, y esto de alguna manera crea en nosotros, en nuestro consciente, una atadura y un temor y una ansiedad porque no podemos cumplir. ¿Sí? Eso es como cuando usted tiene una deuda, hermano, y usted es buena paga, porque el que no es buena paga no le preocupa. Cuando usted tiene una deuda y usted es buena paga, usted quiere pagar, pero no puede, y usted sufre porque no puede pagar, es algo así. Pero si viene alguien y cubre su deuda, usted ya no tiene por qué preocuparse más por lo que no pudo pagar. Amén. Al contrario, ¿cómo debería ser su actitud? Estar agradecido porque este alguien generosamente pagó por usted. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pagó por nosotros. Y solo ese principio, solo esta verdad debería sorprendernos en tal dimensión, porque la verdad de Dios debería causar tanto impacto en nosotros que esto nos debería producir un deseo de conocer de Dios cada vez más. Así que sorpréndase con la verdad de Dios para su vida, porque es la verdad de Dios para usted. Amén. Recuerde, Dios es perfecto, Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es y seguirá siendo por siempre. Así que lo que usted haga o no haga no lo afecta a Él como en su esencia. Obviamente que Él quiere es que usted esté cerca a Él por siempre. Y por eso todo este plan de salvación y de redención. Ahora, la verdad que hablamos aquí no es la verdad de un hombre, no es la verdad que alguien escribió, no es la verdad que alguien se imaginó, no es es la verdad de Dios. Amén. Y la verdad de Dios fue inspirada en los hombres para que ellos la escribieran, no fue causada por ellos mismos, no fue causada por su propia sabiduría. Y eso es lo que hace énfasis en la Biblia. La Biblia y todos sus escritores destacan al autor material, intelectual, perdón, de ella, que es Dios mismo. Ahora, ¿cómo lo hizo? Pues Dios todo lo puede y Dios inspiró en los hombres que escribieran y ellos escribieron y de tal manera, dice la misma escritura y dicen algunos de sus autores que de tal manera escribieron que aún ellos después de que escribieron tuvieron que leer y estudiar e indagar sobre lo que habían escrito para que pudieran comprender lo que habían escrito, porque no fue producto de su mente. Pero la Biblia, hermanos, como les digo, no fue escrita tampoco para todas las personas. A ver, déjenme ponerlo esto bien en el plano real. Aunque fue escrita para que todos tengamos acceso a ella y podamos de esa manera conocer el propósito de Dios, la verdad de Dios, el plan de Dios, quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, todo, amén, no fue escrita para todos porque no todos la quieren leer, menos la quieren estudiar, menos quieren doblegarse ante Dios y pedirle sabiduría para que puedan adquirir un mejor conocimiento cada vez. Sin embargo, solo sirve, es útil para aquellos
que han decidido creerle a Dios para depender de lo que Él enseña a través de su palabra. El asunto importante es que solamente aquellos que deciden romper la atadura aún a su propia inteligencia para recibir por fe la sabiduría de Dios son los que van a encontrar en la palabra de Dios su utilidad, el beneficio, o usando términos más apropiados o más bíblicos, bendiciones de Dios. Amén. Las bendiciones de Dios, hermanos, no consisten en cuántas posesiones materiales podamos llegar a tener o en cuánta salud podamos nosotros tener para disfrutar esta vida. Consiste, aunque eso es parte del plan de Dios, o sea, que estemos bien, como dijo Leo Cielo, citando Jeremías 29:11, planes de bienestar y no de mal. Entonces, ¿consiste en qué? En obtener la certeza, la convicción sobre el fundamento que se enseña en la Biblia. Ese es nuestro apoyo, nuestra base. De ahí partimos y edificamos nuestra fe, construyendo sobre todo lo que está allí. Amén. Nuestra fe se construye. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es su sabiduría? ¿Y cuál es su presencia? ¿Dónde está Dios? Y también nos da ese fundamento de una paternidad que además es eterna, que no deja de ser, y que provee como buen padre para todas las áreas de nuestra vida, como lo hemos dicho bastante repetidas veces, espíritu, alma y cuerpo, o sea, para nuestra parte espiritual, para nuestra parte emocional y sentimental e intelectual, como para todo lo que es la parte física, es decir, nuestro cuerpo, lo que el cuerpo necesita. Amén. Entonces necesitamos de algunas cosas materiales. Y que además crea en nosotros una esperanza de vida perfecta, eterna, junto a Él. Y esto lo proporciona el conocimiento de la palabra de Dios. Por otro lado, que también es de suma importancia, la Biblia nos enseña cómo vivir esa vida desde ahora, obviamente con las limitaciones que nuestros cuerpos tienen, cómo disfrutar la vida realmente y a la vez la manera de relacionarnos con el Dios creador de todo lo que vemos y no vemos, que se convierte en Padre. Entonces, ¿cómo es vivir esa vida? Ahora, no es que yo tenga que hacer para que Dios se agrade. Y esto es lo que tenemos que entender, hermano, porque la gente dice, no, es que la Biblia le prohíbe a uno esto y lo otro y tal. No, usted puede hacer lo que usted quiera, hermano, ¿sí? Pero lo que Dios enseña, que dice, deje esto, deje aquello, quite esto, es porque Él nos está enseñando que eso es malo para nosotros mismos. Amén. Y es fácil de entenderlo cuando usted se concentra en esto, cuando usted se da cuenta de que aquellas cosas que le dan cierto placer y es momentáneo, pues lo van destruyendo poco a poco en alguna área de su vida, ya sea en la parte espiritual, que eso quiere decir lo va apartando cada vez más de Dios, ya sea en la parte emocional, le va produciendo una cantidad de cosas en su intelecto, en sus emociones, en sus sentimientos, amén, y en la parte física, pues el deterioro de su cuerpo mucho más rápido de lo que debería de ser. Entonces, este es un conocimiento que enseña que Dios ha hecho todo para que aprendamos a confiar en Él. Él quiere que nosotros lo conozcamos. Amén. Él no quiere que nosotros nos pongamos a hacer cultos y servicios y cosas sin que entendamos por qué lo estamos haciendo. Él no quiere que nosotros hagamos prácticas religiosas y cosas de esas sin que sepamos lo que eso significa. Porque a veces simplemente porque lo hemos repetido tradicionalmente, entonces lo seguimos haciendo, porque eso es lo que hay que hacer. Y entonces pues no tenemos ese conocimiento, ese fundamento del por qué, como dice la Biblia. Todo lo que usted haga, hágalo con entendimiento y con conocimiento. Todo lo que usted haga, hágalo como para Dios. Amén. Pero eso no lo sabemos. Entonces, ¿cómo es hacerlo para Dios? ¿Y qué es todo? Pues todo es todo. Respirar para Dios, beber agua para Dios, comer alimentos para Dios.
¿Amén? ¿Cómo es hacerlo para Dios? Cuando yo lo hago para Dios, estoy buscando mi beneficio. Entonces también aprendemos que nosotros por nosotros mismos no podemos crear ni vivir la vida que Él nos da. Y la exigencia única es solamente la fe, puesta en la fe de Jesucristo. Nuestra fe puesta en la fe que Él tuvo. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el mundo? Recuerde que el mundo, el sistema del mundo no ha sido creado por hombres temerosos de Dios. Al contrario, han sido objeto de la manipulación de Satanás. Y por eso nosotros vemos toda clase de inducción a la corrupción, a la maldad, al robo, a la violencia, a todo lo que es maldad. Y de alguna manera se ha traducido en las cosas que el hombre llama arte. Puede ser la cultura, puede ser la teatro, puede ser el cine, puede ser, etcétera. Todo lo que el hombre cree que está haciendo arte con esto. Amén. Y mucho de este arte está conducido a corromper el alma, porque nos invitan a venerar cosas, hasta al mismo hombre nos invitan a venerarlo, a ponerlo allá en un altar y entonces ese es nuestro Dios y queremos ser como ellos. Entonces esto simplemente va en contra de conocer a Dios. Queremos es exaltar la propia creación del hombre. Y cuando miramos lo que estamos adorando en realidad son seres igual de imperfectos que nosotros o creaciones hechas por seres y realmente igual de débiles a nosotros. Amén. Entonces nosotros no podemos, por más de que queramos, tratar de igualar o llegar a una semejanza de vida como la que el Señor quiere darnos, porque simplemente es totalmente diferente. Si la fe nuestra puesta en la fe de Jesucristo, que es lo que tenemos que entender, ¿y Jesucristo quién es? Dios hecho hombre que por su obediencia, esto lo vimos sábados anteriores, no es nuestra obediencia, su obediencia, porque él tuvo fe y por eso obedeció al Padre. Recuerde que es el mismo Dios hecho hombre, pero se sujetó a una limitación como este cuerpo. Amén. Entonces, por su obediencia, la obediencia de Jesucristo, el Padre, nos da el derecho de acogernos a su justicia. Su justicia se manifiesta en Jesucristo. Yo espero que esto esté claro para todos. Se manifiesta en Jesucristo, es decir, Él pagó por usted. Amén. Y si usted cree en lo que Él hizo, pues esa justicia lo cobija. Entonces, Él nos da esa justicia. Él da el derecho a toda la humanidad de que nos acojamos a esa justicia. Amén. Pero no todos lo creen, no todos lo aceptan, no todos lo entienden. ¿Ven? No lo creen, entonces lo desechan, pues obviamente están desechando el bote salvavidas que los va a sacar del tormento eterno. Me gustaría entonces traducir esa justicia, su justicia, de la siguiente manera como para mejor entendimiento. O sea, no es que esto signifique literalmente, pero a mí me gusta traducirlo así. ¿Qué es su justicia? Su justicia es su amor, su misericordia, al perdonarnos todos nuestros pecados, inclusive los que usted no ha cometido, pero que va a cometer que usted no sabe, pero Dios sí sabe porque Él es omnisciente, nos ha perdonado solo por creer en su acto de justicia que fue hecho porque nos amó y su amor será por siempre. Así que si todavía, por lo que hemos visto hasta el día de hoy, usted no se ha sorprendido, déjeme seguir encadenando lo que he venido hablando estos sábados con lo que voy a hablar hoy. Y espero que todo sea de provecho para su vida y encuentre en la palabra de Dios, en las pocas escrituras que yo puedo citar en este tiempo, motivos para sorprenderse, pero más que sorprenderse, para creerle a Dios, para entregar su vida a Dios, para pedir dirección a Dios y querer vivir su vida, escuche, su vida de la manera que Él nos enseña para ser bendecidos. Porque yo sé, dice, como nos decía la escritura, una de las escrituras que citó Cielo,
Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. ¿Qué son los pensamientos? Esto es lo que pienso acerca de ustedes, que a ustedes les vaya bien, que tengan, son planes que tengo para ustedes de bienestar. Entonces Dios quiere que nos vaya bien, que tengamos bienestar. No nos vaya bien a la medida que nosotros entendemos que es que nos vaya bien. ¿Ven? Porque para algunos que nos vaya bien es que pueda llegar su objetivo la bala que disparó. Algunos que le vaya bien es que por el chancuco que hizo pueda obtener la plata que quiere. Algunos que les vaya bien es que su esposa no lo descubra cuando él está traicionándola. Cosas como esas. Que nos vaya bien es a la medida que él quiere que nos vaya bien. O sea, que tengamos paz, que tengamos gozo, que tengamos plenitud, que estemos contentos con lo que tenemos, que no ansiemos más de lo que necesitamos y que estemos con él por siempre. Cosas como esas. Amén. Y entre lo maravilloso que encontramos en la palabra de Dios es la enseñanza de cómo el sacrificio de Jesucristo nos libera de aquellas cosas que antes tenían dominio sobre nosotros. ¿Y cuáles eran esas cosas? Déjeme mencionarle tres. La muerte eterna. Y en otras palabras, para mejor entendimiento, y para esto se necesita fe. Para esto se necesita fe, hermano. Si usted no cree en lo que el Señor le está enseñando, pues usted no cree en nada. Entonces usted quiere creer lo que los hombres le enseñan, porque sea lo que sea que usted cree ha sido suministrado por los propios hombres, no porque Dios lo transmitió a los hombres. Entonces nos dio nosotros, o nos dice Él nosotros, que tenemos una muerte eterna. Amén. Fe. ¿Qué es muerte eterna? Por fe usted entiende lo que no ha visto, lo que no puede comprobar, y eso es la separación suya de Dios por la eternidad. ¿Y eso qué implica? Pues vamos a ir explicándolo. Si usted cree en el Dios que describe la Biblia, él enseña que el cuerpo que usted tiene es finito por causa del pecado, el suyo y el de todos los demás. Nosotros todos hemos dañado la creación perfecta que Él nos dio para que viviéramos en ella, la tierra y todo lo que hay en ella, y nuestro propio cuerpo. Hemos dañado el cuerpo perfecto que nos dio porque era perfecto, permitiendo que el pecado, en cualquiera de sus presentaciones, entrara a nosotros. Nos domina, nos gobierna el pecado. Alguno dirá, pero ¿cómo que a mí me gobierna el pecado? Sí, hermano. Cuando vemos la Biblia, Dios dice la verdad, Dios no miente. Dios nos dice el por qué hemos pecado. Amén. Y si usted cree que no ha pecado, pues levante la mano a Dios y dígale que usted es perfecto. A ver qué va a pasar. Entonces, el solo hecho de que haya entrado el pecado en nosotros nos ha gobernado el pecado. Eso se llama gobierno, nos dominó. ¿Ven? Y por esta razón, Él quiere separarnos de este cuerpo que ya está viciado, que es lo que conocemos nosotros como muerte, para darnos un cuerpo perfecto, semejante al cuerpo de Jesús, resucitado, que apareció a sus discípulos, pero que más de 500 personas testimoniaron que lo vieron después de su muerte. Amén. Que lo vieron, pudieron verlo, pudieron hablar con él, pudieron tocarlo. Ahora eso se llama muerte física, más no la muerte espiritual, la cual no tiene fin. O sea, es decir, usted es compuesto por espíritu, y mire el orden, alma y cuerpo. Amén. Tres cosas. Lo que usted ve de los demás y de usted mismo es el alma, perdón, el cuerpo. Pero ese cuerpo le da vida el alma. Entonces usted siente y su alma se condiciona, su intelecto se condiciona por lo que siente, usted se emociona, usted dirige su voluntad de acuerdo a lo que ha metido en su cabeza, amén, conforme a lo que ha sentido, a lo que cree, y entonces pues eso se manifiesta en el cuerpo. Pero su cuerpo pasa, pero su alma no, su alma es eterna, su alma no envejece, lo que envejece es el cuerpo.
Amén. Y el espíritu le da vida al alma y el alma le da vida al cuerpo. Entonces, si el que está separado de Dios, pues no tiene el espíritu de Dios y por lo tanto su espíritu está sujeto al pecado, que es la muerte, o sea, separación de Dios. Amén. En eso consiste la muerte eterna, el estar separado de Dios, pero con plena conciencia, porque si su alma no muere, si su conciencia no muere, si su intelecto no muere, si usted se da cuenta de que el cuerpo es lo que muere, pues usted va a tener plena conciencia en la eternidad. El punto entonces es, ¿en dónde o cómo es esto? Amén. Como no lo hemos visto, por eso la gente no lo cree, pero esto es lo que enseña Dios. Esto es lo que enseña Dios. Entonces, al no contener el Espíritu de Dios, y aun cuando nosotros tenemos espíritu, ese espíritu que le da vida, que le da la vida de Dios al alma del hombre, pertenece a Dios y a Él vuelve cuando usted es separado de su cuerpo. Porque el espíritu le da vida al alma y el Espíritu de Dios le da vida a su espíritu, es decir, lo une a Dios. Si no está unido a Dios, ese espíritu vuelve y usted queda separado de Dios, totalmente. Amén. Pero el alma de las personas, lo que le da vida al cuerpo que nosotros tenemos, puede ir a uno de dos lugares, según la Biblia. Uno es separado de Dios, sufriendo eternamente todos los rigores del pecado del cual Cristo nos liberó en la cruz. Y el segundo lugar, junto a Dios, viviendo lo que Dios ha prometido. Permítame ilustrarlo por medio de la palabra de Dios. En Lucas capítulo 16, versículo 22, esto es, y 23, esto es una sección que ojalá usted vaya y lea todo. Es la historia del rico y Lázaro. Y el rico vivía de sus riquezas y todos los días hacía banquetes y todos los días disfrutaba de sus riquezas, etc. Y Lázaro era un mendigo que estaba en la puerta de la casa del rico. Y él esperaba que algo le dieran. Él estaba ahí. Y acontece que mueren los dos. Dice el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En ese entonces el seno de Abraham era un sitio de reposo, de transición. Y murió también el rico y fue sepultado. El uno es sepultado, el otro llevado al seno de Abraham. Y en el Hades, donde fue llevado el rico, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su regazo. Miró hacia arriba y vio a el Lázaro y a Abraham. Y él estaba en donde, aparentemente, pues abajo de donde el otro estaba. Y él pudo ver a aquel que no estaba en tormentos, porque no dice que estaba en tormentos, pero él sí estaba en tormento. Dos lugares. Ahora, Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la primera? El cuerpo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Ahora, en la primera escritura habla de dos lugares. Uno, un lugar de tormento, donde está el rico, y el otro, un lugar de paz, donde está Lázaro junto con Abraham. Recuerde que Abraham en Hebreos es llamado el padre de la fe, que fue justificado ante Dios por la fe que tuvo en Dios, por creerle a Dios. En la segunda escritura, la del Apocalipsis, habla del lugar donde todo el mal y lo concerniente al mal van al mismo lugar, que es el lago de fuego. Ahora, note por favor quiénes van a ese lugar. Los que no están inscritos en el libro de la vida, y ese libro lo escribe Jesucristo. Es indeleble, no se puede borrar, no lo puede borrar nadie, porque es por medio de él que se llega a su conocimiento y él pone, este me conoce, este creyó en lo que yo hice por él, este es su nombre, está justificado por mí.
Ese es el libro de la vida. No es sino un libro, el libro de la vida. Y los demás libros, ojalá leyéramos allá en Apocalipsis, creo que es capítulo 19, donde habla de esto. Entonces es por Jesucristo. ¿Por qué? Porque es por medio de Él, por Él y para Él. Lea, por favor, capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Nosotros fuimos hechos para Él, pero como pecamos, fuimos separados de Él. Y Él viene otra vez por los que son suyos. ¿Cómo somos justificados? Por medio de la fe en lo que Él hizo. Amén. Que Él hace nacer de nuevo a toda persona. ¿Qué es nacer de nuevo? El espíritu está separado del espíritu de Dios, viene a gobernar en este espíritu y este le da la vida que Dios quiere. Amén. Y le enseña cómo caminar esa vida desde ahora y hacia dónde va, que es la vida eterna. Amén. Para vivir esa vida que Él quiere para nosotros desde ya. Y por eso nos enseña. No hagan esto, no hagan lo otro, no sé qué. Pero Él no lo obliga, hermano. Usted lo lee y si usted, digamos, es asesino y Él le dice, deja de matar, ya no lo hagas más. Si usted lo lee y no deja de hacerlo, pues Dios no va a venir y le va a decir, no te dije que dejaras de matar. ¿Qué estás esperando? ¿Quieres que te castigue o qué? No, Dios ya le enseñó y el día de allá, cuando estemos presentándonos ante Dios, pues sencillo. Cada uno va a entender qué fue lo que creyó y qué fue lo que hizo. ¿Creyó a Dios o no creyó a Dios? Punto. Entonces, volviendo a las cosas que tenían dominio sobre las personas. ¿Cuáles son? La muerte, el pecado y Satanás, que es el autor del pecado y por consecuencia del pecado la muerte o separación de Dios. Pero todos son espíritus. ¿Amén? Vemos que Él es lanzado al lago al lago de fuego junto con la muerte y junto con el pecado. Ese es el sitio preparado por Dios para sus tres enemigos, pero junto a los que ¿a quiénes van con ellos? Los que nunca creyeron en lo que Dios hizo en Jesucristo por ellos, acogiéndose entonces como consecuencia a lo que ellos prefieren creer con base en su inteligencia y su prudencia. Amén. Ahora, lea Hebreos capítulo 7. Hebreos 7 y vamos a leer del 22 al 25, porque aquí describe quién es Jesucristo. Amén. Hebreos 7, 22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y ese pacto es lo que Dios quiere para nosotros. Es hecho en Él. Es hecho por Él. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, eran finitos. Amén. Mas ¿a quién se refiere? A Jesús. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual, por esa razón, puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por medio de sí mismo, viviendo siempre para interceder por ellos. Sorpréndase con la verdad de Dios para su vida. Ahora mire, solo hay un fiador. Jesucristo. ¿Quién es fiador? El que pone garantía por. Él es Jesús. Solo hay un sacerdote que permanece para siempre. Jesús. ¿Cuántos hay? Uno. Solo hay uno. ¿Qué es el sacerdote? Intercesor entre Dios y los hombres. Solo hay uno. Solo hay uno que puede salvar perpetuamente. Jesús. ¿Cuántos salvadores hay? Uno. Es el mismo. Solo hay un intercesor por todos los que se acercan a Dios por medio de sí mismo, es decir, por Él mismo se acercan a Él mismo. ¿Quién es? Jesús. También note que es Jesús quien es Dios en sí mismo. ¿Ven? Ahora bien, en el poder de Dios manifestado en Jesucristo, y le pido que note otra vez que no solo digo Jesús, sino Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que a través del Dios encarnado, el Dios que se hizo hombre, Jesús, Salvador, no reencarnado, encarnado, amén,
de nombre que identifica su propósito para la humanidad, porque Jesús en el idioma original significa Salvador y Cristo, Jesucristo, Cristo, lo cual significa Mesías Redentor, amén. En ese nombre, en Dios mismo, el poder de Dios se desató para vencer todo aquello que nos condenaba, porque nos gobernaba. Amén. Entonces, si usted pecó, era porque estaba gobernado por el pecado. El pecado lo dominó, eso se llama gobierno, lo dominó. ¿Quién creó el pecado? El pecado no está solo, lo creó Satanás. ¿Con qué fin? Muerte espiritual. Entonces usted estaba gobernado por Satanás, el pecado y la muerte. Como lo describe la escritura de Apocalipsis, la que leímos. Son tres los enemigos de Dios, Satanás, el pecado y la muerte. Ellos tres, que son espíritus malignos, van al lago de fuego, es su destino final, a hacer compañía a los que no creyeron en la justicia de Dios para nuestra salvación que se manifestó a través de Jesucristo. En otras palabras, usted ya no está bajo el dominio o el gobierno de Satanás. Y por consiguiente, su destino es junto a Dios eternamente, no junto a Satanás, no junto al pecado y no junto a la muerte. Si bien es cierto que el pecado se puede manifestar en sus miembros, no quiere decir que el poder de Dios terminó ahí en ese momento, porque la justicia de Dios lo está arropando ahora. ¿Y eso para qué sirve? Pues que cuando la justicia desatada a través de Jesucristo, en la muerte de Jesucristo, por su fe en lo que él hizo, lo cobija, pues lo que Dios está vibrando es su nueva vestidura que se llama la justicia de Jesucristo. Amén. ¡Wow! Tremendo. O sea que mi pecado ya no interrumpe mi comunión con Dios, mi deseo de ir hacia Dios. No, ya no. Pero ¿qué pasa? Pilas, cuidado, alerta. Entonces bebamos y gocemos y hagamos lo que sea, no importa, porque finalmente para eso está la gracia. Pues no, hermano, porque por eso Él le enseña cómo vivir esta vida. Porque el pecado, recuerde usted, aunque el pecado ya no lo separa de la presencia de Dios, el pecado en usted, no en Dios, no porque Dios lo desee, puede provocar duda, incertidumbre, temor, miedo, incredulidad, y usted finalmente decide separarse de Dios y desecha lo que Jesús hizo en la cruz. Ya no lo cree. Por eso el pecado no es su amigo. ¿Amén? Por eso usted no le puede creer al pecado. Por eso usted no puede poner su fe esa aparente estímulo o diversión o gozo que le produce el pecado. Eso es momentáneo, no es eterno. No cambie lo momentáneo por lo eterno. Amén. Entonces, ¿para qué Dios nos dice, apártense de esto, que ya no haya esto en ustedes, que ya no haya esto? Porque Él no quiere que ese pecado se convierta en una rutina que finalmente lo va a separar de Él mismo. Amén. Muy bien. Ahora, Él ya no ve al pecador, sino al que ha sido justificado por la fe en Jesucristo. Ve la justicia de Jesucristo delante del pecador. Por eso somos aceptos ante Él. Ahora, si esto no lo sorprende, hermano, al punto de querer conocer más al autor de esa justicia que lo justifica a usted, a ese que lo amó tanto, que dio su vida por usted para que experimentara la relación con Dios Padre, si no lo sorprende al punto de querer ahondar más en el conocimiento de todo lo que significa ese plan redentor ejecutado por el poder de Dios para vencer a quienes tenían dominio sobre su vida y los separaba de Dios, entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, creo que usted lo que está haciendo es escuchando dormido. Pero aún así,
voy a seguir tratando de que la palabra de Dios cause tremendo impacto en su vida. Escuche, la ley, los mandamientos, causó que todos los hombres entendieran que estaban en pecado. Porque por uno solo de los mandamientos que se viola todo el código. Ahora bien, lo que el pueblo de Israel hizo fue orientar su fe al cumplimiento de la ley en lugar de buscar en Dios, quien estaba con ellos y se manifestó siempre con gran poder y gloria. Ellos quisieron basarse en su propia sabiduría, en su propio poder y su propia prudencia, queriendo cumplir con cada uno de los mandamientos, y le fueron agregados 603 mandamientos más. Pero no quisieron vivir conforme a Dios, que les decía qué era lo que debían hacer. Entonces el pecado es conocido por todos porque, en primer lugar, todos nacimos después de que el pecado entró a nuestro hábitat. Tenemos conocimiento de lo que es el pecado cuando entendemos los mandamientos. Pero entonces, ¿qué pasó antes con los que vivieron antes de manifestarse la ley? Pues sencillo, hermano, pero aquí déjeme seguir. Porque usted puede decir, pero yo no conozco los 10 mandamientos, estoy exento. No, así usted no conozca la ley, usted no lo exime el desconocimiento de la ley de su cumplimiento, de los efectos de no cumplir la ley. Si usted viola la ley, aunque no la conozca, usted va a sufrir el rigor de haber violado esa ley. ¿Amén? Ahora, aun si usted no conociera los mandamientos de Dios, pues tiene conciencia. Y tiene una conciencia que le dice que está bien y que está mal en cierto grado. Ese es su máximo juez personal. Y esa conciencia fue puesta por Dios en todos, que, como les dije, nos revela lo que está mal. Así que nadie puede justificarse ante Dios. Pero, ¿qué es la gracia? La gracia es el amor de Dios que justifica por el sacrificio de Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, y todo si le creemos a Él. Eso se llama estar bajo la gracia, el regalo que Dios nos dio sin merecerlo, porque nos amó y en forma de hombre dio su vida por cada uno de nosotros. Ahora, mire esta cuestión sobre la ley y la gracia. En Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no tendrá gobierno sobre ustedes. Porque pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Usted ya no está bajo esa condenación, no porque la ley condena, sino porque la revelación de la ley nos enseñó que estamos bajo pecado. Amén. Entonces la ley no salva, sino que la ley informa, es santa. Pero la ley, al ser conocida, nos dice, están muertos porque pecaron. Amén. Y por el otro lado, en primera carta a los Corintios 15, 56 dice, pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. La ley, todo esto quiere decir, la ley es el poder del pecado, porque al violar la ley es por causa del pecado. Es decir, si la ley te dice no mates, tú matas, pues ya violaste la ley, y el poder de la ley es el pecado. Amén. Sencillo. Si no hubiese ley, entonces no habría pecado. Y mire cómo lo explica Pablo, Romanos 5:13. Romanos 5:13. Porque antes de la ley, recuerden que el pueblo conoció la ley fue cuando salieron de la esclavitud de Egipto y fueron allá. Moisés fue por hablar con Dios al monte, allá fue donde se le dieron las tablas, y ellos sencillamente allí estaban enloqueciéndose. Entonces, antes de eso, ¿qué pasó? La ley, antes de la ley, había pecado en el mundo, pero era desconocido porque no se había manifestado la ley. Pero no habiendo la ley, no se inculpa de pecado. Entonces, ¿qué pasaba si no se inculpa de pecado? Sin embargo, hasta antes de la ley que reinó o tuvo dominio sobre el hombre, pues existió la muerte.
Romanos 5:14. Romanos 5:14. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Mire bien, desde Adán, el hombre por el cual entró el pecado a la humanidad, la muerte reinó, gobernó hasta Moisés. Aún en los que no pecaron en la semejanza del delito de Adán, el cual es figura del que había de venir, es decir, de Jesús. De esta manera se manifiesta la muerte, el pecado, y todos sabemos que quien causó todo en el hombre fue Satanás. Los tres enemigos de Dios, porque apartaron la creación más especial de Dios, la humanidad, de su presencia. Entonces, ¿qué pasó? Hay algo más. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene a traer la victoria. Él gobierna, no el pecado, no Satanás, no la muerte. Él gobierna, y Él gobierna trayendo su amor a cada hombre, a cada persona que le crea. Su gracia gobierna, es decir, soy libre de las consecuencias del pecado, soy libre de la muerte por consiguiente, soy libre del creador del pecado. Ellos ya fueron vencidos. Aunque yo peque, no estoy gobernado por ellos. El problema es que tengo que aprender a vivir la vida que Dios me enseña para que el pecado no quiera causar división entre Dios y yo. Si analizamos bien, no necesitábamos un intercesor porque el hombre estaba en la presencia de Dios permanentemente. Pero ahora sí lo necesitamos. Y ese es Jesucristo. Jesucristo, Él es el verbo, Él es la palabra. Amén. Sorpréndase con la verdad de Dios para su vida. Gracias, hermano, por estar aquí acompañándonos. Les dejo esta información como siempre y confiamos en que el Señor siempre nos está llevando de su mano, siempre nos está guiando en su verdad y siempre quiere lo mejor para nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por colocar en el corazón de los hombres el deseo de ser bondadosos, de enseñar su amor, de seguir adelante, de persistir en la fe de Jesucristo. Gracias, Señor, por escucharnos. En Cristo Jesús. Amén.